Buenos días. Veo que público mayoritario femenino. Bien, bien. Sin En mujeres al esta casa poder. más único. Totalitario. Totalitario. No, es que como no sé quién está conectado aquí al otro Ah, lado. bueno, que eran todo, por ahora eran todo chicas, lo que había también. No sé si ahora se habrá Pues incorporado alguien más. nada, estuve hablando con María, me comentó, hace ya un tiempo hicimos una formación con Inalco, le gustó mucho, incluso miramos de plantear esto que estamos haciendo ahora hace unos meses atrás para incluso ir a hacer una visita a uno de los clientes distribuidores de Inalco aquí en la zona centro de Madrid y al final por A, por B o por virus no pudimos hacerlo antes, pero sí que ha querido que viniera hoy yo aquí, os explicara un poquito lo mismo que le conté a ella, porque al estar estudiando todo el tema de diseño de interiores, temas de tocamos arquitectura y demás, pues ella quería que tuvierais al menos una noción de uno de los principales exponentes en la parte cerámica, para que tengáis un fabricante en mente a la hora de, por ejemplo, prescribir, sabiendo pues qué puede aportar esta firma, que es una de las pioneras siempre en tema de innovación. Entonces, lo que vamos a hablar va a ser de una empresa que lleva 50 años trabajando en la cerámica, lo único que hace ya 10-15 años tuvo una gran revolución porque uno de los principales grupos esmalteros, que esmalteros me refiero a las empresas en las que tienen todo lo que son los pigmentos, desarrollan los nuevos sistemas de, ahora un nuevo tipo de veteado, un nuevo tipo de escamado, ahora este acabado nuevo y demás, los sacaban casi siempre ellos, son los referentes a nivel mundial, es Torrecit. Pues el problema que tenían ellos es que a veces sacaban una innovación, por ejemplo, lo que hemos dicho, ese nuevo acabado, y llegaba un fabricante y le decía, no, yo voy a esperar a ver cómo funciona el mercado, vamos a esperar si esto evoluciona, que lo pruebe primero tal, luego veremos. Entonces, ese valor que tenía esa gran empresa, Torrecit, en cuanto a la innovación, perdía esa potencia porque sus compradores no estaban dispuestos a lanzarse de antemano y vio que Inalco, que era una pequeña empresa de Alcora, un pueblo de Castellón, estaba ya haciendo sus pinitos en esto de la innovación. Si veis aquí, yo lo explicaré todo a través de la página web, porque en primer lugar hemos desarrollado una página web que es muy intuitiva, está todo. Somos súper responsables con el medio ambiente, ya hemos quitado todo el tema de catálogos en papel y todo lo hacemos a través de la página web. Así que en la página web lo encontraréis siempre todo y sobre todo para que ya tengáis cierto manejo con la página web y veáis dónde están todas las herramientas de las que disponéis y demás. Lo que os comentaba de la innovación. Inalco fue una de las primeras empresas en desarrollar, vamos a irnos un poquito más atrás, fue una de las primeras empresas en empezar a introducir el tema de la imprimación digital en las piezas, cuando de antemano todo se hacía con ese sistema de decolorado a mano, con industrialización de ese decorado a mano. Fue la primera empresa en apostar por ese diseño tipo impresora. Además siempre se ha reconocido Inalco como una firma pionera en grandes cambios que ha sufrido la cerámica. En primer lugar, el sistema de fabricación. Hasta principios del 2000, el sistema de fabricación era el que hemos visto muchas veces en la tele, un molde, tierra encima, apretamos y esa presión generada pues crea esa loseta. Pues fue la primera que empezó a desarrollar un sistema de fabricación en continuo. Es decir, las tierras se volcaban sobre una cinta transportadora y ahí después pasaba pues por un torno que ya sí que hacía. ¿Qué conseguimos con eso? Cuando tenemos un molde, lo rellenamos de tierra y hacemos presión, quedan pequeñas zonas de tensiones en el interior, quedan micro huecos. Entonces, debilitamos el material. Siempre, justamente, si cae algo allí en ese punto hueco, puede suponer una ruptura. En cambio, con este sistema, cuando pasamos de manera continua todo por un torno, la presión se va yendo hacia atrás, es decir, todo ese aire se va eliminando hacia atrás y hacia los costados. Por lo tanto, la pieza no tiene ninguna tensión, se corta mucho más fácil, la ruptura es mucho mejor. Entonces, todas esas innovaciones que hizo Torrecit dijo, ostras, yo estoy perdiendo esta potencia de innovación, tenemos esta empresa referencia en innovación, cogemos esta empresa como nuestra y ahora todas las innovaciones salen con ella. Entonces, formar parte de ese grupo Torrecit
que es la esmaltera número 1 a nivel mundial, supone que Inalco siempre tiene lo último. De hecho, incluso tenemos un contrato de exclusividad en el que nada de nuestra maquinaria se puede servir a la competencia en los siguientes 2 años. Entonces, aparte de todas esas innovaciones que he ido comentando, siempre si sale algo nuevo, primero se pone en práctica con nosotros. Al menos lo que haya descubierto esta gran esmaltera. Y como veis, los principales avances de la empresa fue la primera empresa en apostar por el gran formato. La gente hacía 20-20, nosotros ya empezamos a hacer 80-80 y esas cosas, que luego explicaré qué ventajas tiene ese gran formato, aparte de los inconvenientes que ya seguro nos vienen a la cabeza. El fino espesor no fuimos los primeros, fueron antes otros fabricantes, pero desarrollaron un fino espesor que tenía muchísimas rupturas. Nosotros lo que hicimos lo desarrollamos mucho más, o sea, lo desarrollamos más tarde, pero mejorando. En cuanto a los relieves, ahora vamos a empezar a entrar hacia la parte donde quería encaminar la presentación de hoy, que es para que veáis qué aporta Inalco diferencial a los materiales porcelánicos que hay en el mercado, y es el que se aúna con la naturaleza. Inalco es una empresa que sabe que el porcelánico no es un material noble, no es una piedra, por lo tanto, teniendo un material artificial, tenemos que ser tan buenos y tan parecidos a ese material que intentamos imitar que no podemos tener algo que identifiquemos que no es natural. Entonces empezamos a mejorar el tema de los acabados. Un relieve pétreo que ya parecía casi al estar tocando una piedra. Entonces eso lo empezamos a introducir. Sacamos una línea de encimeras, que eso ya lo hablaremos un poquito más adelante cuando explique las diferentes líneas de producto que tiene. Mejoramos aún más el sistema ese que habíamos comentado de imprimación digital, en el que incluimos un proceso previo incluso a pasar por ese torno para conseguir la planimetría, que es una impresión digital en seco para introducir sombreados, escamas y etcétera. Y por último, pues una de las últimas innovaciones es relacionadas con el medio ambiente. Somos una empresa, como os he dicho, muy ecológica, y otra de las principales cosas en las que nosotros fuimos pioneros es en el uso de tintas con base agua. Evitamos esmalte, reducimos el uso de agua porque ese agua se puede reutilizar, etcétera. Ahora que ya os he hablado un poquito de esos orígenes, veamos sobre todo qué es lo que nos puede aportar Inalco como una empresa dedicada al porcelánico de tipo innovador. Yo, como os he dicho, intentamos ser esa naturaleza, formar parte, y ahora os pondré un vídeo que es nuestro nuevo eslogan, es el Beyond Nature, que es más allá de la naturaleza. ¿Por qué? Porque cogemos los materiales nobles, los imitamos y mejoramos sus características. La piedra es la piedra y nunca vamos a poder ser esa piedra porque tendrá unas ventajas que nunca el porcelánico podrá estar ahí, pero tiene unos inconvenientes que sí los podemos mejorar. Son porosas, se ensucian, el mantenimiento pues no es el mismo que el de un porcelánico. Entonces cogemos ese material, intentamos que sea prácticamente idéntico y luego mejoramos todas esas desventajas que tiene. Here we are, you and me. You inspiring me with your light, your curves, your infinite peace, connecting everything. Believe me, my eyes will always be on you. But the future is my present. And together we are creating an amazing life. Pues no sé si os habéis estado fijando, pero lo que intenta ese vídeo mostrar es cómo esas pequeñas partículas de la piedra, del cemento, de los microcristales, las intentamos incluir ya en el proceso de fabricación. Y eso es uno de los grandes avances que ha aportado Inalco al sector. Lo hicimos hace 6 o 7 años, pero solo lo teníamos incluido en algunas colecciones. A día de hoy lo hemos incluido en todas.
Os he traído unas piezas para que veáis un poquito lo que es la evolución de lo que ha sido el tema del porcelánico, porque inicialmente pues estamos hablando de un material cerámico que era un esmaltado, en el que el interior, lo que se llama el bizcocho, pues era de una de las arcillas pues, que creían que era la más adecuada para esta pieza, y la gráfica por encima. Entonces, esa disrupción entre el color del interior y de fuera, pues rompía, y como hemos dicho, se notaba claramente que era un material artificial. Entonces, si quieres, pues entonces, esa que hemos visto ahí es una pieza que son los orígenes. Ya sabéis que la cerámica primero pasó a porcelánico mejorando el tema de la absorción, reduciendo esa porosidad y haciendo que el material mejorara a nivel técnico. A raíz de ya convertirnos en porcelánico hemos ido también evolucionando en ese aspecto para parecernos más naturales. Ese esmaltado rompe muy claramente lo que es la gráfica con el bizcocho. Entonces luego surgió el término todo masa. Eso que es, que ya estamos muy familiarizados, que es el color más protagonista en la superficie de la gráfica, es el mismo color que se utiliza para hacer toda la pieza. Aún así, estos materiales siguen siendo algo que rompe. Tú, por ejemplo, lo haces, lo pones en una pared o lo dejas como un escalón y ves ese canto que no está trabajado, no tiene esa continuidad. Muchas piedras tienen esa como micropigmentación, ese salpimentado, tienen escamas que luego no vemos en el canto. O incluso más allá, se nos cae algo encima de esa pieza, se levanta una uña de material y claramente rompe con la gráfica, y lo que vamos a ver es gráfica y el trozo donde se nos ha caído algo y se ha levantado el material con un monocolor. Entonces claramente vamos a identificar dónde está ese error. Por eso Inalco hace 6 años decidió invertir en esto y desarrollar ese sistema de imprimación digital en seco, que lo que conseguía es ya antes de esa imprimación digital en seco, en el volcado de las tierras, en vez de seleccionar una única arcilla que era la más parecida al color principal, intentaban hacer esa micropigmentación, esa combinación de diferentes tipos de arcilla en el mismo volcado de las tierras. Entonces se hacía ese salpimentado y en el interior de la pieza pues vamos a ver como esa continuidad, que parece que es material natural. Luego la impresión digital en seco lo que hace es, si por ejemplo esa colección tiene unas escamas, tiene algo que es típico de la gráfica y luego no está en el canto, lo vamos a incluir por el interior de toda la pieza para que si cortas y queda el canto visto, pues se vean esas escamas también presentes. Y luego no solo eso, sino que la pieza muchas veces lo que tiene son sombreados. Entonces hacemos esa imprimación digital en seco con unas arcillas que las tiramos para darle ese volumen, ese extra de diseño, para que también eso esté presente en la gráfica. ¿Qué vamos a conseguir? Pues en primer lugar, lo que he comentado, que si cae algo no rompa tanto con la gráfica. Evidentemente no está dibujado el interior, no es un diseño 3D en el que se va haciendo por estratos, sino que la imprimación se sigue haciendo por ahora solo en superficie, pero ya no se va a notar tanto, ya no va a ser ese monocolor. Luego, el canto lo puedes dejar perfectamente a canto pilastra, lo puedes dejar visto, cualquier cosa. ¿Por qué? Porque tiene esa naturalidad, es decir, no rompe con la estética. Y por último, una de las cosas donde normalmente se notan o se intenta hacer un método para evitar que se vea el canto es el inglete. Muchas veces en la encimera hacemos un regruesado de la pieza con un inglete. Cuando tú pules, biselas el canto, queda como ese ribiete blanquecino o grisáceo, además, que rompe un poquito con esa continuidad, con esa gráfica. Ahora con esos materiales lo que vamos a ver es que el material prácticamente parece continuo. Ahora eso luego os lo pasaré, no sé si quieres pasar que a lo mejor es un poquito... Vale. ¿Qué es lo que ha diseñado Inalco? ¿Dónde quiere, sobre todo, que se note eso? Pues hemos desarrollado un nuevo concepto. No es que ya no sea porcelánico, en cuanto a condiciones técnicas sigue siendo un material porcelánico, pero le hemos querido cambiar el nombre para distinguirlo. Se llaman ahora los materiales que trabaja Inalco MDI. ¿De dónde sale ese MDI? Minerales diseñados con innovación. Minerales porque, por ejemplo, a lo mejor la arcilla que necesitamos para hacer esa pieza de allí, pues es una arcilla que solo está en Sudáfrica.
van a Sudáfrica para conseguir esa materia prima y poder utilizarla y que sea lo más ajustado a esa piedra que intentamos imitar. Luego, la D es diseño, es eso, todo eso que os he explicado, ese diseño 360 en el que trabajamos no solo la superficie, sino todo el interior de la pieza. Y la I es innovación, que es el valor más presente en Inalco, por lo tanto es como si pusiéramos minerales diseñados por Inalco o minerales diseñados por innovación. He decidido explicaros todo lo que es Inalco a través de la página web, como os he dicho, por que empecéis a tener un cierto manejo en la página web y veáis que todo lo que os cuento está aquí. Ya hemos hablado de la empresa, aquí están expuestos todos los orígenes, los valores de la empresa, esas innovaciones. Tenemos por otro lado la política ambiental, que quería hacer como un pequeño apunte. Somos una empresa, como os he dicho, muy responsable con el medio ambiente. Tenemos el 50% de la producción trabajando con materiales reciclados. Eso no quiere decir que los materiales sean de baja calidad, sino que nuestros estándares de calidad son tan altos que cuando esa pieza no cumple los niveles de planimetría, de rectificado o lo que fuera, esa pieza se aparta, se vuelve a reconvertir en tierra y se vuelve a reutilizar. Ahora bien, si ya se ha hecho la gráfica en superficie, pues se descarta y se tira. Por otro lado, tenemos un nuevo filtro instalado que reduce el 90% de las emisiones al medio ambiente. Todos esos vapores que hemos oído hablar de que pueden ser perjudiciales los hemos quitado y tenemos a día de hoy el mejor filtro del mundo. Y no solo eso, sino lo que se ha explicado ya de las tintas base agua. Reducimos el consumo de agua y además que se puedan al reutilizarse y además que esos esmaltes que tienen las pinturas ya no sean tan dañinos a la hora de eliminarlos. Y ahora sí que vamos a entrar ya un poquito más en materia, vamos a ver qué nos puede aportar Inalco, porque es una empresa que tiene 3 grandes líneas de trabajo. Por un lado está pavimento y revestimiento, que lo tendréis aquí nombrado como iSlim, porque aunque queden ya algunos modelos con ese espesorado de 10,5, que es el espesorado tradicional, intentamos convertir ya todas nuestras colecciones al 6 milímetros. 6 milímetros, ¿por qué? Primero, más ecológico, consumimos menos tierras, es más cómodo para los instaladores, ya que estamos sobre todo volcados en el gran formato. No es lo mismo manejar una pieza de metro por metro en 10 que en 6. Entonces, aparte de que es más ecológico y es más fácil para la colocación, estamos intentando hacer el traspaso a todos los materiales en fino espesor. Por eso el iSlim. iTop viene de countertops, entonces es la línea que sacamos hace 7 años dedicada a las encimeras, pero tuvimos un éxito mayor al esperado porque representantes del mobiliario mundialmente conocidos como son Ernesto Meda, Bofi, Rimadesio, Polyform, que son emblemas en el mundo del mobiliario, decidieron incorporar solo el material porcelánico de Inalco en sus catálogos. Entonces eso nos hizo que de las 10 colecciones que sacamos hemos ampliado a casi 40 colecciones para encimera y ya no solo trabajamos ese espesorado de 12 milímetros que era el que estaba en tendencia, el que más se utiliza, sino que tenemos 12, 6 y 4 y en algunos modelos incluso la posibilidad de hacer el 2 centímetros, el 20 milímetros. ¿Por qué? Porque ya no cubrimos solo la encimera, sino trasera o si incluso queremos hacer con ese 4 milímetros revestimiento de cajones, puertas de armarios, puertas, etcétera, con ese fino espesor que viene con un enmallado de fibra de vidrio en la parte de atrás para mejorar la resistencia y al tener menos peso, pues ese cajón abrirá más fácil, se colocará mucho mejor y no habrá tanto problema. Y por último tenemos una línea que veis que es Inalco Plus. Es una línea que tenemos de complementos, ¿vale? Es algo que nosotros hemos querido sacar para aportar mayor servicio, pero no es a lo que nos dedicamos. Entonces vamos a ver que lo que hay es una serie de modelos estándar que sí encajan perfecto, si no, ya vemos cómo podemos trabajarlo. Donde sí que quiero hacer más hincapié, sobre todo, es en las 2 grandes líneas, que es pavimento y revestimiento y encimeras. Voy a hacer más en pavimento y revestimiento porque la encimera, salvo 2 cosas que tienen diferentes, es exactamente lo mismo. El material es el mismo, el funcionamiento de la página web, todas las cosas que os diré, salvo los 2 apuntes diferenciales, vais a ver que es lo mismo, entonces la haré un poquito más corta. Pues como veis, pavimento y revestimiento. Tenemos una línea de colecciones que prácticamente está por aquí, ¿vale? Que es esta que es más completa, en la que tenemos casi 50 o 60 colecciones
que en la página web tenemos una de las utilidades que puede ser útiles para vosotros, que sois esos diseñadores que tenéis que cuadrar colores o estética. Lo tenemos ordenado o alfabéticamente por colecciones o por paleta de color, desde el más claro al más oscuro, para que podáis tener una orientación. Estoy buscando blanco, estoy buscando cremas, pues podáis ir un poquito más al grano. Ahora bien, entrando en cualquier colección, voy a intentar entrar en una que pueda explicarlo todo con esa, por ejemplo, el Pacific, ¿vale? Siempre vais a tener, cuando entréis en una colección, estas tres pestañitas. En estas tres pestañas lo que vamos a tener son todas las utilidades que le podemos dar a esa colección. En primer lugar, unas imágenes de ambientes en las que están instaladas estas colecciones para que veáis cómo puede lucir en diferentes tipos de ambientación, ya sea suelo, pared, los diferentes colores. Incluso esta colección la podemos utilizar en temas de mobiliario. Lo tenéis todo aquí integrado. Veis las imágenes siempre a pantalla completa. Y aparte de eso, después vamos a ver, todas las colecciones pueden tener diferencias en cuanto a formato. Inalco sobre todo trabaja 4 estándares porque, como os he dicho, fabricamos en continuo y fabricamos con 2 anchos, el ancho de metro y el ancho de metro y medio. Entonces tenemos metro por 2,5, para así tener la misma pieza que podemos poner en el suelo en formato cuadrado, llevárnosla a un formato de revestimiento de pieza completa para llegar de suelo a techo de 2,5 y cuadrar lo que son las juntas. Y luego lo mismo en el ancho de metro y medio por metro y medio por 3. Ahora bien, cualquier formato vale para cualquier acabado, es decir, lo podemos poner en un formato de 150 por 3 en el suelo, no hay problema. Un formato de 100-100 en la pared es estética, lo tenéis que cuadrar por despiece, por lo que fuera. Aparte de esos 4 estándares, pues habrá algunas colecciones que tengan, por ejemplo, un formato novedoso que hemos sacado de 10-20-20-20, que es para hacer como este efecto que tenéis aquí en la pared. Después hemos sacado un hexágono irregular, piezas que son especiales, que en alguna colección pues ya lo veremos. Entonces, aquí lo que vas a ver es cómo varía, que aquí no lucirá mucho por la resolución, pero veis cómo varía lo que es la gráfica en función del color y del acabado. Veréis que hay uno que es como más lisito y hay otro que es como más rugoso, que es ese acabado pétreo para darle ese aspecto natural de piedra. Y por último, piezas completas. Os dan la posibilidad de descargar pues, del modo tradicional con guardar como la imagen del formato más grande que tenga esa colección, para que después entráis, cortéis la zona que queréis, vayáis rotando y hagáis vuestro render. Ahora bien, para facilitaros esa tarea, yo siempre os diría que aquí hay descargar ambientes y piezas completas. ¿Por qué? Porque Inalco tiene entre 35 y 55 metros cuadrados que no se va a repetir ni una sola pieza. Entonces tenemos de 8 a 18 lienzos de 150 por 3 diferentes. Entonces, para que no tengáis que hacer eso, de coger la pieza grande, ir cortando, rotando para darle ese aspecto natural, aquí vais a poder descargar 2 o 3 lienzos de cada formato. Entonces ya directamente es mucho más sencillo. Y como veis aquí, siempre tenéis el resumen de los formatos que trabaja esa colección. Y por último tenéis pues, un pequeño desglose, un monográfico en el que aparece pues el catálogo de esa colección en el que habla de los formatos, hay un par de imágenes y eso es para que, por ejemplo, lo podáis entregar a vuestro cliente, decirle, mira, he pensado esta colección, aquí esto es los diferentes despieces con los que podríamos trabajar para que también él pueda tener una pequeña orientación. Por último, tenemos la pestañita esta de New, siempre las últimas novedades que hemos presentado, que hemos sacado al mercado, vienen con esa pestañita de New para que las podáis identificar rápidamente. Y a partir de ahora hemos incorporado un nuevo departamento en nuestras oficinas, que es de imagen corporativa, que lo que hace es ahora todas las presentaciones vienen con ese vídeo para que veáis no solo con esas imágenes cómo puede lucir o cómo puede aportaros eso algo diferencial en vuestros proyectos, sino que también os podáis embriagar un poquito de la inspiración con la cual ha sido creada. Por ejemplo, esta nueva colección que ha sido presentada hace 2 semanas
va a tener un relieve que es solo característico de esa colección. Es un relieve arenoso que vais a ver aquí cómo se intenta integrar lo que son las dunas del desierto en la misma pieza. Entonces, ahora, ¿qué os puede aportar Inalco? Si os fijáis en el catálogo que hemos visto de colores, son colores con una gama cromática muy estándar, que son colores en tendencia, blancos, grises, cremas, que nunca pasan de moda, que es lo que intenta hacer Inalco, modelos que sean muy naturales, que puedan encajar en todo tipo de viviendas y que nunca pasen de moda, que lo puedas poner ahora como de aquí a 20 años. Ahora lo que sí que quería hacer una pequeña distinción, que lo hemos hecho aquí incluso en la página web, es en el tema de los acabados. Inalco tendrá sobre todo, como hemos dicho, formatos 4 estándares. Tenemos 4 acabados estándares, que es natural, que es un liso. Si os fijáis en la primera pieza, la más pequeña, que era liso total, ese es el acabado natural. Después tenemos el acabado abujardado, que es ese pequeño relieve pétreo. Hay algunas colecciones que ese abujardado es homogéneo por toda la pieza y hay algunas que tienen, pues como por ejemplo esta colección, un relieve característico. A lo mejor no tiene el mismo nivel de relieve en una zona que en otra, va variando para ser aún incluso más natural. Después tenemos un pulido mate, que es un pulido que sacamos nosotros al mercado hace 4 años, que imita mucho mejor el pulido natural de las piedras. Me da rabia no haberlo cogido porque lo tenía en el coche, para que vierais la diferencia entre esos dos pulidos. ¿Qué os puede aportar uno y qué otro? El pulido tradicional, con el que estamos más que familiarizados, es como si fuera un espejo. Aparte de que el nuestro ya no tiene ningún tipo de ondulación, no te da esa sensación de mareo cuando caminas por un pasillo pulido que parece que se va moviendo, sino que es un espejo perfecto. Pero eso no es natural. Tú cuando coges, sobre todo un mármol, que son normalmente donde hacemos los pulidos, y esa piedra la pules, tiene un aspecto un poco más apomazado. Sí que tiene ese brillo, pero no es tan brillante, no es un cristal. Entonces lo que hemos intentado hacer es asemejarnos más a esos materiales. Así que tenemos un pulido mate. ¿Por qué mate? Porque no refleja toda la luz. Entonces va a ser tiene ese brillo, pero no es tan intenso como el otro y no va a reflejar toda la luz. Aparte, en cuanto a textura, suavidad, mucho más suave, es mucho más agradable al tacto. Y luego no solo eso, sino que la principal desventaja del pulido brillo es que se raya. No te digo que el nuevo pulido no se raye, pero al reflejar solo parte de esa luz ya no se van a notar tanto esos rayazos. Entonces es más parecido a la naturaleza y encima tiene más ventajas. Y aún mejor, tiene mejor precio que el pulido tradicional. Por eso tenemos natural, abujardado, pulido mate, pulido brillo. Luego habrá algunos que tendrán, pues lo que te he dicho, un relieve de esmaltación en el que a lo mejor cumple criterio clase 2 sin tener ese acabado abujardado, porque para que tengáis nociones básicas, C1, que es la clase con menos resbaladicidad que existe, sería el natural y los pulidos. El abujardado siempre cumpliría criterio clase 2 y solo hay unas cuantas clases que tenemos apartadas que tienen ese C3, ese nivel de resbalicidad para, por ejemplo, ponerlo en ese borde de piscina para no resbalar, etc. ¿Por qué he querido explicar esto de los acabados? Porque estamos, iba a decir, mal educados en cuanto a salimos de la carrera diciendo no, me han dicho que si tengo que hacer terrazas, material de exterior tiene que ser antideslizante. Y vamos y prescribimos 400 metros de una terraza en material antideslizante. Evidentemente no se va a caer nadie, pero ese cliente no va a estar satisfecho. ¿Por qué? Porque le habíamos vendido el porcelánico como un material que se limpia muy fácilmente, que no se ensucia, etc. Y un material antideslizante es muy rugoso. Vamos caminando con la goma en los zapatos y vamos a marcar esa pieza, y luego no solo eso, sino que cuando es tan rugoso vas a darle con la fregona y se va a llevar la mitad de la fregona, y luego no solo eso, sino que a lo mejor no se quita del todo. Entonces ya no es lo que el cliente esperaba. Y él lo que quiere es no resbalar. Un C2, un abujardado,
ya tiene ese nivel de antideslizamiento suficiente para poder colocarse en el exterior. ¿Dónde aconsejamos nosotros exclusivamente el C3? Una, Código Civil, que lo exija, pues no, aquí tiene que ir C3 sí o sí, perfecto, o que el cliente nos diga, no, me da igual que se ensucie, quiero C3, hay unas colecciones en C3. Pero el C2 vale para todo el exterior y el C3 únicamente lo colocamos en bordes de piscina, plato de ducha, escalón, zona que habitualmente está en total contacto con el agua constantemente y que normalmente utilizamos a pie descalzo. Entonces, eso sería donde utilizaríamos el C3. Por eso, Inalco, todas sus colecciones no tienen ese C3, sino que solo tenemos estas 9 colecciones. Aparte de que hemos hecho un estudio de mercado y hemos visto que con esta representación de colecciones en la que hay piedras, cementos y demás, metemos como en un saco el 80-85% de los proyectos que se utilizan en el exterior, tanto por gama de color como por tipo de producto. Entonces, si ese cliente exige sí o sí que sea C3 o por Código Civil tiene que ser sí o sí C3, nos vamos a este apartado de la página web en el que vemos qué colecciones tienen ese C3 para que así, si después nos pide que quiere el mismo material interior-exterior, sepamos qué colección podemos meter en el exterior para después buscar en otro acabado C2 o C1 para meterlo en el interior, porque todas las que están en C3 están en C1 o C2 o C1 y C2. Si no, ¿qué os diría? El C2 es tan suave el relieve que tiene el nivel de antideslizamiento, pero es muy suave y se limpia muy fácil. Entonces podemos meterlo tanto dentro como fuera. Así que, por ejemplo, Jasper es una colección que solo tiene ese acabado abujardado, ese C2. Lo puedes poner interior y exterior, que es lo mismo. Si vamos a conseguir esa homogeneidad, que el cliente pueda tener a lo mejor la cocina que salga al porche y continúe en la terraza con el mismo material, mismo formato, sin haber esa distinción, ni de tono ni de nada. Características peculiares del antideslizante. Todos los modelos que tenemos de antideslizante son todos 100-100 y 10,5 milímetros de espesor. Excepciones. Estas dos colecciones de aquí, que las hemos sacado con un formato especialmente pensado para vosotros, diseñadores, arquitectos y demás, en los que solicitaban un formato pequeño para hacer como ese damero en las terrazas, y hay formato 20-20 y 20x30. Y además vienen 20 milímetros, que eso es otra de las cosas en las que quería hacer hincapié. He hablado del fino espesor y demás. Cuando hablamos de exterior, todos los arquitectos, diseñadores, no, tiene que ser mínimo 2 centímetros. Las piezas tienen una resistencia mecánica en este espesor prácticamente idéntico, si no muy parecido al de 20 milímetros. Entonces no se van a romper. Tenemos concesionarios hechos con colecciones en 6 milímetros en donde pasan coches por encima y no rompen. La más importante de todo siempre es la colocación. Si colocamos bien, el material da igual que sea en ese 10 milímetros como en 20. Ahora bien, por una alta demanda de los profesionales con los que trabajamos, hemos sacado ese 20 milímetros en esos formatos especiales. Y además, ese 20 milímetros en dos de las colecciones que más comercialmente salen en Inalco, que son Petra y Pacific, hemos también sacado el 100% en 20 milímetros. Ahora bien, eso no hay quien lo levante. Ya pasando a la siguiente línea de producto, que es la línea de encimeras, de ese canal mobiliario, os voy a decir la principal diferencia entre uno y otro. iSlim es material con un formato en particular, viene rectificado. ¿Y qué vamos a hacer? Pues necesito para pavimento, revestimiento, lo que sea, tantos metros de ese formato, en ese color, ese acabado. Se lo pedimos al distribuidor que comercialice esa firma y ya está. En cambio, en la línea de iTop son piezas sin rectificar. Es una gran pieza de 150 por 320 en la que sí o sí va a tener que trabajarla un marmolista, porque va a tener que hacer la medición de esa cocina, va a tener que hacer el replanteo donde va a ir la vitro, esos cortes. Entonces él ya te va a dar un precio integrando todo eso, la medición, el corte, la instalación, la pieza. Entonces no tenemos una línea de precios ni de presupuesto para esto, porque como es sin rectificar y siempre va a tener que pasar por ese marmolista, esa es la principal diferencia, que es uno rectificado y el otro sin rectificar.
y que el pavimento y revestimiento lo solicitaremos a un distribuidor por formato, espesor, lo que queramos, y el otro va a ser por vía marmolista. Si os fijáis, exactamente igual que todo lo anterior. Aquí ya no me voy a detener en explicarlo. Lo podéis poner por colección, por paleta de color. Veis que están marcadas las últimas incorporaciones con el cartel de New. Tenéis las mismas 3 pestañas. El resumen para que veáis lo que os he dicho, que aquí como todo es una única pieza, los diferentes espesores en los que se trabajan y después el acceso a varios lienzos para poder hacer esa distinción. Pero el funcionamiento exactamente el mismo. La única peculiaridad que tiene aquí, que os podéis encontrar, es esta I, ¿vale? Esta I nosotros la diseñamos porque, como os he dicho, inicialmente sacamos nuestras colecciones, que fueron 10, para ese mercado del mundo mueble, el mobiliario, y al empezar a trabajar con esas referencias como Ernesto Meda, Rimadesio, Bofi, Poliform y demás, quisimos recompensarlos o ayudarlos a que no viniera, por ejemplo, el marmolista de debajo de nuestra casa, nos gustara el mueble de Ernesto Meda, imitara el mueble y colocara la misma encimera. Entonces, es como, esta cocina me cuesta 30.000 euros, esta me cuesta 15. A esa persona que nos ha dado ese gran impulso en el sector, no le vamos a quitar valor. Entonces, lo que hemos hecho es que hemos desarrollado una serie de colecciones que solo pueden adquirir, al menos inicialmente, aunque en España tenemos, esto se está haciendo sobre todo en Europa, en España de momento tenemos acceso a todo, pero sí que les está premiando un poco a ese canal industrial a que ellos tengan unas colecciones exclusivas que solo puedan suministrar ellos, que no pueda venir el marmolista debajo de casa y esa colección utilizarla igual que ellos. El resto de marmolistas tienen acceso a toda la otra gama y estas solo los representantes del mobiliario. Y ahora por último ya vamos a la última línea de productos, la que tenemos platos de ducha, lavabos sobre encimera y una línea que la explico rápidamente, que es esta línea dedicada a la hostelería con unas bandejitas que hemos visto seguramente en MasterChef tipo pizarra y demás, pero que bueno, eso no es muy importante. Pero sobre todo estas dos sí que tienen especial interés. Bueno, antes de entrar aquí, una de las cosas que sí que he comentado, si veis, son 2 catálogos diferentes, encimera y pavimento y revestimiento. A día de hoy tenemos casi 40 colecciones, o 41 para ser exactos, en encimera. Veis que aquí hay muchas más en pavimento y revestimiento. Entonces, toda lo que es encimera vas a poder tener el pavimento y revestimiento. Es decir, vas a poder hacer ese guiño de que si quieres la encimera, igual que el material de exterior para la terraza, lo vas a poder tener. Ahora bien, nos tenemos que ajustar primero a la encimera y después buscamos el suelo. ¿Por qué? Porque todas, salvo 3 colecciones de encimera, están en pavimento y revestimiento. Las únicas que se salvan son 2, que una es una imitación a un material tipo granito, que en pavimento y revestimiento no se utiliza mucho. Otra que es un cemento, pero con un agua muy marcada, que en el tema del pavimento, revestimiento, pues es tan notorio ese agua que no luce, y en cambio en encimera sí. Y una colección que sí está en pavimento y revestimiento, pero no tiene ese acabado. Aquí solo tendremos el pulido tradicional y el natural, y aquí tendremos el pulido tradicional, el natural y ese pulido nuevo, el pulido mate. Esas son las únicas 3. Aquí, en cambio, sí que es diferente. Pues a lo mejor hay esas 60, 65 colecciones y solo 41 tenemos equilibradas. Entonces hay muchas más colecciones que solo estén presentes en pavimento y revestimiento. Aparte, otra de las ventajas de pavimento y revestimiento que no he comentado es la posibilidad de hacer cosas especiales. ¿Qué quiero decir? Una, desde el propio desarrollo de la pieza, vosotros podéis ser partícipes. Ahora bien, para hacer ese material personalizable necesitamos asegurar un volumen. Es decir, no es lo mismo parar nuestra fabricación tradicional para hacer 100 metros que para hacer 3.000. Entonces hemos exigido que mínimo lo que nos supone a nosotros un día de fabricación, que son en torno a unos 3.000 metros cuadrados, se garanticen para poder personalizar la colección. ¿Desde dónde partimos? Desde que
nos ha gustado ese modelo marrón, pero nos gustaría que fuera un poquito más claro, o incluso el formato de metro por 2,50 tengo mucho desperdicio, como estoy haciendo un centro comercial y todo el techo es 2,40, pues si le quitamos esos 10 centímetros vamos a ganar mucho más dinero porque no, con ese desperdicio no perdemos tanto. Entonces ya no tenemos que hacer cortes, etcétera. Se diseña. O incluso diseñarla vosotros. Venir con la piedra real que vosotros queréis imitar. Necesitamos esto. Por ejemplo, Hermenegildo Ceña, la piedra que ellos utilizaban para toda la estética de sus tiendas, era una mina que ya se ha extinguido. Ya no existe esa pieza. Entonces nos vino con un retal. Nos dijo, oye, nosotros necesitamos esta estética para seguir manteniendo. Hemos hecho esa imitación y ahora esa pieza está prácticamente idéntica, pero en porcelánico. Entonces podemos hacer esa. Y luego no solo eso, sino también en piezas especiales, unos rodapiés con unas medidas especiales o todo eso. Eso sí que se hace, pero bajo presupuesto. No hay unas condiciones estándares de precio o de servicio como habitualmente, pero oye, mira, necesito que me hagas un rodapié, que vosotros lo tenéis en 9,5 por metro, que sean 15 por 1 metro. ¿Vale? ¿Cuántas piezas necesitas y cuánto? Entonces se hace un presupuesto, se pasa, se acepta, se fabrica. 15-20 días se puede servir. ¿Qué más cositas? Hemos hablado también del pavimento antideslizante. Como hemos visto, un catálogo muy reducido, 9 colecciones y casi 65 colecciones en pavimento y revestimiento. Si el cliente está muy empecinado, aunque tiene que ser, podemos hacerlo de fábrica, pero con esa vía, bajo presupuesto. Te va a costar tanto y el servicio no va a ser el mismo que es habitualmente aquí en España, de 3 a 5 días. Vosotros desde que lo pedís hasta que llega aquí a Madrid, 3-5 días. En pavimento y revestimiento, piezas especiales, pues nos vamos a ir de 15 a 30 días. Y ahora ya entrando en lo que son los lavabos sobre encimera, como os he dicho, esta línea de Inalco Plus son unos complementos para dar servicio, pero no a lo que nos dedicamos. Entonces, como veis, es muy reducido el catálogo. Tenemos dos modelos, uno de 43 por 60 y otro de 43 por 117, con 3 alternativas cada uno de ellos. Como veis aquí es un monomando, aquí uno con doble maneta, incluso también se puede hacer de grifo a pared. Entonces podemos alternar esas 3 alternativas de monomando, doble maneta y grifo pared en estas 2 medidas. Y solo con estas 5 colecciones. Un tipo mármol, un tipo caliza, un monocolor, una piedra, un estatuario, etc. ¿Qué pasa? Unas medidas tan estándares, pues encajan o no. ¿Encajan? Perfecto. ¿No encajan? Lo mismo que hemos hablado de esas piezas especiales. Solo vamos a poder variar el ancho y el largo y el color. Ahora bien, no tendrán esas condiciones ni de precio ni de servicio. Utilidades. Tenéis aquí en archivos y basins el acceso a los formatos tipo BIM para trabajar el 3D y en las colecciones en el PDF, si queréis o estáis interesados en saber más, están todas las medidas de cada una de las piezas, de cuánto es el grado de inclinación, si lleva válvula, si no lleva válvula, lo tenéis toda la información del catálogo puesta ahí. Y después tenemos los platos de ducha, que son exactamente igual. Un modelo estándar, que en este caso solo tiene una medida, 80 por 150, y las mismas 5 colecciones que hemos visto ahí. Esa caliza, ese monocolor, ese estatuario, esa piedra, ese mármol, las mismas 5 colecciones para hacer el guiño del lavabo y el plato de ducha. ¿No encaja la medida o no encaja el color? Bajo presupuesto, sin tener en cuenta que ya no serán esas condiciones ni de precio ni de servicio. Ventajas, catálogo. Todos los catálogos, ya sea por colección o el catálogo general, por si lo queréis enviar a alguien, lo tenéis aquí, descargable en español, en inglés, el de encimeras, y lo podéis enviar. Una de las cosas que es muy útil, sobre todo del catálogo, cuando lo veáis, es que al final del todo, hemos estado hablando muchísimo sobre el tema de los acabados, tenemos una ficha en la que veis aquí, os aparecen todas las colecciones y qué acabado es.
Por ejemplo, el acabado natural pues tiene una clase 1, el acabado, por ejemplo, a ver, una colección que tenga varios, el Isio, pues Isio tiene acabado abujardado, es un clase 2, o el Isio non-slip es una clase 3. Entonces, siempre que tengáis una duda de este material, ¿qué nivel de antideslizamiento tiene? Vais allí y lo podéis ver. Y además lo tenéis puesto en las diferentes normas que existen para regular este tipo de antideslizamiento. Por lo demás, son catálogos monográficos de cada colección. Tenéis aquí acceso a todos los formatos BIM que tengamos disponibles para tener los 3Ds. Y ya nos quedan estas 3 últimas pestañitas que nos van a ser muy rápidas de explicar y muy útiles a la hora de enseñar los materiales. Si bien habéis visto cuando hemos entrado en una colección, por ejemplo, de pavimento y revestimiento y hemos accedido a las imágenes, a lo mejor había 6 o 7 imágenes y resulta que esas 6 o 7 imágenes hemos sido tan torpes que son todas de baños. Parece que esa colección solo valga para baños. En cambio, aquí tenemos en ese Photo Gallery todas las colecciones de Inalco con todas las imágenes que tenemos disponibles. Es decir, si en una colección hay 60 imágenes, van a estar las 60 imágenes metidas ahí. ¿Qué vamos a ver? Más variedad de ambientes, diferentes formas de encajarlo, de combinaciones con otras colecciones o con otros colores. Entonces, por ejemplo, entrando en este, que es un modelo muy marcado, pues a lo mejor no tiene tantas fotos, que veis que tiene 6, pero en otro modelo, por ejemplo, que utilizamos muchísimo, que es el top ventas, como os he dicho, que es ese Petra, pues tenemos aquí, por ejemplo, 19. Lo veis en la integración de esas puertas de armarios, en los cajones, lo veis en encimera, lo vais a ver también en suelo, lo vais a ver en pared, integrado en todo el espacio, para que veáis diferentes tipos de combinación. Y luego lo que sí que tenemos es un área de proyectos. Aquí es donde normalmente cuando ya estéis prescribiendo esos materiales os vamos a poder ayudar a la vez que nos ayudáis a nosotros. Es decir, habéis hecho un trabajo muy bueno, habéis hecho una vivienda unifamiliar que está muy conseguida, luce bastante nuestros materiales. Entonces, Aitor, mira, que te acabo de hacer un proyecto en el que hemos colocado Inalco y creo que puede ser interesante que vengáis a fotografiarlo. Venimos, cubrimos el reportaje y lo publicamos, por ejemplo, en nuestra página web y podemos hacer mención a toda la información que nos queráis dar. Ya bien sea, mira, el cliente no quiere decir nada, simplemente da acceso a las imágenes, que se cuelguen y ya está. Y ponemos vuestro nombre de quién ha sido el interiorista, el diseñador, el arquitecto, lo que sea, ¿vale? O podemos poner el distribuidor quién es, la persona quién es, si quiere darnos más detalles sobre qué tipo de mobiliario utiliza, pues es que ha utilizado una butaca de Vitra o lo que sea, para que tengamos todo referenciado aquí. Por ejemplo, esta es una mansión que hemos hecho allí en Beverly Hills, en el que vemos material de Inalco en todo, o sea, esas paredes pulidas, ese suelo, esa colección tan marcada, tenemos todos los vestuarios, el suelo de los baños, la terraza, la verdad es que es lo que quiero que veáis porque es una pasada, sobre todo con el tema de las vistas por la noche. Sí, no, la casa tiene lo suyo, sí. Y aquí pues os podemos dar ese doble publicidad, nosotros linkeando a vuestra página, a vuestra cuenta de Instagram, a lo que fuera, y vosotros al pasarnos ese acceso, pues que sepan que estamos trabajando con estos interioristas que tienen este prestigio, que están haciendo este tipo de proyectos, para que también os contacten y sigáis metiendo más material Inalco. Y por último, el área técnica. Aquí hay 2 cosas que sí que quiero explicar, porque también es de esa mala educación de la que os he hablado, que salís y decís, no, por ejemplo, el material para usar en plots, 20 milímetros, y formatos 60-60, porque es lo tradicional, lo que se hace toda la vida, y lo que nos ha dado una seguridad de prescribirlo y no haber problema. A día de hoy, nuestros materiales, aunque sea con ese 10,5, se pueden utilizar tanto para hacer suelo elevado como fachadas ventiladas. Además, dentro de ese grupo en el que pertenecemos, que os he dicho Torrecid, hay otra empresa que se llama Bandegar, que os podría ayudar. Yo os pasaría el contacto para que vosotros pudierais hablar con ellos y os aportarían todas las soluciones técnicas de este tipo de instalaciones técnicas. ¿Qué tipo de grapa queréis? Vista, no vista, los anclajes, así, así, así.
los plots tienen esta altura máxima, vamos a hacer la distribución de este modo. Y además de eso, esta empresa lo que hace, como aparte somos parte del grupo y son vecinos, recoge el material, les da todo un enmallado de fibra de vidrio en la parte de atrás para que aumentar la resistencia y por si hay una ruptura que no se desquebraje, y si está colgada en una fachada ventilada que no se nos caiga encima de nadie. Y luego ellos os pueden dar también incluso el servicio de instalación. Donde más quería hacer hincapié es en el pavimento en el suelo elevado, porque es como os he dicho, normalmente siempre todo el mundo, ¿no? 20 milímetros, 60-60. ¿Qué pasa? 60-60, 20 milímetros, hay 10-15 fabricantes. Entonces, a lo mejor tenemos un gran formato, 1,5 metro en el interior y querríamos continuarlo en el exterior, pero como ya no tiene ese formato de 60-60 y esos 2 milímetros, ya no lo colocamos y ponemos un material más pequeño que rompe con ese valor añadido de gran formato del interior, con un formato más pequeño en el exterior y encima con la gráfica, con esa continuidad. ¿Qué damos acceso con esto? Pues que con la misma colección que estamos usando dentro, la llevamos fuera con ese suelo elevado y no haya ningún problema. ¿Por qué? Porque aquí en el área técnica aparte tenéis 2 pestañitas, las podéis entrar desde aquí o una vez entrando en cualquier apartado de la área técnica. Aquí arriba, vídeos y guías técnicas. En los vídeos incluso aparece 2 que a mí me gusta mucho enseñar. Uno es como aquí voy a quitar el volumen que no es muy... Esta pieza de aquí es una pieza de 10 milímetros, le están ejerciendo el peso de 1 tonelada en un punto fijo y veis que no rompe. Incluso tenemos otro vídeo que está en internet con una bola de acero de 2 kilos tirándola a 1 metro de distancia sobre la pieza y no rompe. Entonces ya os tenéis que ganar esa seguridad con los materiales de la resistencia. Ahora bien, lo más importante, como os he dicho, es la instalación. Por eso en la página web tenemos, aparte de eso, guías técnicas en las que hablamos de cómo instalar bien, cómo manipular las piezas de gran formato, cómo hacer los cortes. ¿Para qué? Porque vosotros, que al fin y al cabo sois el intermediario entre el que sirve el material y el que lo instala, si ya le dais al cliente, oye, mira, debe instalarse así, tiene que manipularse así, los cortes son así, os salváis, os curáis en salud de que si luego el material se rompe, pero a ver, ¿cómo lo has colocado? Ah, no, pues a pegote está. El problema no es ni del material ni mío, el problema es de la instalación que no se ha hecho de manera pertinente. 3 aspectos fundamentales en la instalación, sobre todo un gran formato, o sobre todo Inalco, que es esa empresa dedicada al gran formato. Nivelar, siempre tiene que ser una superficie lisa, plana, aunque los materiales, sobre todo en ese fino espesor, tienen cierta flexibilidad, incluso que si hay cierta curva la podemos mantener, pero el nivelado es muy importante. Después, el fundamental es el doble encolado, ¿vale? Es decir, no solo encolar la pieza por detrás, sino la superficie. Imaginemos que esto es el suelo donde vamos a poner ese gran formato, ese 1 metro por 2,50. Tenemos que encolar toda la pieza y siempre sobre el lado más estrecho. Si por ejemplo es un formato cuadrado no hay problema, pero si es un formato rectangular, siempre hacia el lado estrecho, porque es mucho más fácil repartir esa burbuja de aire, esa tensión hacia el lado corto, que llevarla hasta el final homogéneamente. Entonces aplicamos el cemento cola por toda la superficie y después, muy interesante también, utilizar una mesa de trabajo para poner sobre el mismo espacio corto también toda la pieza y con sus ventosas y demás la ponemos y así tenemos que no hay huecos ni entre el suelo ni entre la pieza. No hay esa burbuja de aire. ¿Por qué? Si hay una burbuja de aire, aunque caiga, la burbuja está aquí y caiga algo aquí, lo que va a hacer es esa tensión se va a repartir y se va a romper en la zona donde está débil. Entonces, vamos a tener un impacto aquí y se va a romper hasta aquí. ¿Por qué? Ha ido rompiendo toda la zona de tensión. De esta manera, una vez que ya está instalado, unos golpecitos para que ya se aplanen y esas, pues hace con una yema dentada, se quede todo integrado. Así, ningún problema. Y luego, pues,
lo que es útil, el tercer punto, es las juntas autonivelantes para que quede todo y no nos levantemos con esas cejas que hay en muchos sitios. Así que aquí hay otra de las cosas que siempre la suelo enseñar, un test de resistencia en el que vemos instalar bien versus instalar mal, y luego tenemos un coche pasando por encima y vemos claramente cuál rompe. Vamos a ir a la prueba de fuego. Vamos a ir un poquito para que veáis los resultados. Aparentemente no hay mucha distinción. Pues pasa ese coche por encima y ya vemos claramente que en el primero ya ahí hay una ruptura. Hay una zona levantada, hay una zona donde no está encolado y esa tensión hace que la pieza parta. En cambio en el otro, ningún tipo de problema. Así que sobre Inalco, esto es un poquito todo lo que os quería comentar. Ventajas de utilizar una firma referente en este sector, os da prestigio a vosotros como interioristas y os da valor de marca a la hora de venderos al público, de no utilizar un producto cualquiera. No digo que ninguno de los otros sea malo. Hablamos de cerámica, el primero que nos viene a la cabeza es Porcelanosa, ha hecho la Casa Real, ha hecho proyectos de mucho interés, incluso la finca tiene mucho, pero nosotros tenemos ese valor añadido, somos los pioneros, somos los que antes hemos trabajado esto y los que más información tenemos, y siempre el producto de mejor calidad va a ser Inalco. Entonces es bueno que si empezáis a conocer cosas sobre el porcelánico, tengáis ese rasero para saber que es un buen material, que tiene que tener, en qué os tenéis que fijar para distinguir que si tenéis las mismas condiciones de precio, aparentemente de formatos o de estética, podáis filtrar esa igualdad de condiciones con algo que os suponga esa diferencia, ese valor añadido, y ese valor añadido es Inalco con ese diseño 360 en el que ese material aparentemente artificial lo podemos hacer lo más natural posible. Así que le pasaré a María mi contacto por si una vez que salgáis al mercado laboral o si ya estáis trabajando en él, si tenéis algún tipo de duda, necesitáis saber quién trabaja estos materiales, dónde poder adquirirlos, incluso que os pueda dar alguna orientación de qué tipo de colección utilizaríais aquí y tal, os pongáis en contacto conmigo vía teléfono, vía correo, que sin ningún problema os atenderé. Y nada, muchas gracias por haber escuchado y ojalá que salgan muchos proyectos de vosotras. Gracias. Pues yo creo que tenemos algunas preguntas. Todas las ¿verdad? preguntas que queráis. No te importa, vamos a aprovechar que está aquí para esas preguntas. Pues No, como el fastidio. yo tengo un par de preguntas. Y sin filtro, ¿eh? O sea, la única pregunta estúpida es la que no se hace. Efectivamente, es la que tenemos en la cabeza. Decías, Ana, tú tenías, perdona, tú tenías, que me parece que tenías que hacer una pregunta. Yo tengo un par de preguntas. Una de ellas era, bueno, esa parcialmente. La forma de trabajar con vosotros es dirigirnos a ti y tú ya nos referenciarás a algún distribuidor, ¿no? Sí y no. Es decir, podemos trabajar de esa manera, que no hay ningún problema. Yo puedo trabajar con vosotros, seleccionar los materiales, incluso hasta fijar un precio con vosotros y después ya pasarlo a un distribuidor para que os pueda servir. O, mira, es que yo todos los proyectos que hago de pavimento y revestimiento los hago, por decir, Distesur. Sí. Pues hazlo con Distesur, que aparte de que ya tengas esa relación de confianza, ese precio especial porque ya trabajas con asiduidad, lo vais a mantener. Entonces, yo siempre os preguntaré, pavimento y revestimiento, habitualmente, ¿con quién trabajáis? Peña. Pues, Peña no trabajamos nosotros con ellos. Guni Trentino, perfecto, ellos tienen tarifa. ¿Con quién hablas? Yo hablo con ella de ese proyecto. Oye, se va a poner en contacto contigo María, que te va a pasar un proyecto de tal. Yo lo he estado cerrando, no sé qué, orientación de precio tienen esta. O a lo mejor ya directamente tú me dices, no, pues yo ya me pongo en contacto con Sandra de Guni y ella ya me dirá qué precio. Entonces, eso es la forma de trabajar pavimento y revestimiento, que es esa vía de distribuidor, ya bien sea conmigo directamente y yo ya os paso el contacto, o con vuestro cliente con el que trabajáis, lo comentáis conmigo si ya trabaja y yo os diré, perfecto, pues comentarlo con ellos y ellos ya os pasan precio. Encimeras.
ya lo he explicado antes, vosotros ya tenéis el contacto. Asiduamente trabajáis con ciertos marmolistas, con ciertas tiendas de cocina, hacerlo con ellos. ¿Qué ventaja tenéis? Esa relación de confianza, ese precio especial por prescripción, lo que sea, lo vais a mantener con ellos. Lo único que me tenéis que hablarlo conmigo, yo siempre lo preguntaré, ¿con quién trabajas habitualmente? Tal. Primero, saber si él ya tiene tarifa con Inalco. Si tiene tarifa con Inalco, ningún problema, te diré, vale, pues ponte en contacto con él y él ya te pasará el precio. ¿Que no tiene tarifa con Inalco? En el caso de marmolistas, no de pavimento y revestimiento, donde no podemos ampliar esa gama de distribuidores, pues dime qué marmolista es o qué tienda es, voy a visitarle y ya le dejo tarifa para que tú puedas trabajar con ese marmolista que ya conoces, que tiene esas ventajas a la hora de corte, que te gusta cómo lo hace. Yo lo voy a visitar, le dejo tarifa y ella ya te pasa el presupuesto de la colección que tú quieras con tu diseño y nuestro... Ahora bien, mira, prefiero que me orientes tú, que me digas 2 o 3 marmolistas que hay aquí por la zona que trabajen en este nivel y así yo les pueda solicitar el presupuesto. ¿Qué ventaja tiene de trabajar con un marmolista o una tienda de cocina que ya trabaje con asiduidad Inalco? Que el precio puede variar muchísimo. O sea, un marmolista que no ha trabajado jamás en la vida Inalco, en primer lugar, te intentará decir que no, que esta firma no, que mejor Neolith, que mejor Decton, y no porque sepan más sobre los materiales, que a lo mejor sí son más buenos, no quiero entrar en cuál es más bueno, sino que él, el hecho de tener una pieza de la que va a tener que hacer un corte y un retal que no va a poder utilizar porque nadie más le va a pedir Inalco, hace que esa pieza, costándole lo mismo, sea más cara. En cambio, tú a lo mejor le vas a decir un modelo de Inalco que él trabaja asiduamente y tiene un montón de retales. Entonces dice, ostras, a ver, mira, con esta pieza que tengo aquí ya le saco su encimera, no tengo que pedir otra pieza extra, no tengo que cargarle los gastos de envío, no tengo... Simplemente es el corte. Entonces el precio va a ser mucho más económico. Así que, aunque podamos hacerlo con los vuestros, incluso no es que lo esté echando por el suelo, al revés, os animo también a que nos deis esos contactos porque hay muchos marmolistas que en vez de ese rechazo dicen, sí, he oído hablar de Inalco, me gustaría tener tarifa. Entonces, se pueden hacer esas 2 vías. En encimeras y esa única vía de distribución, ya bien sea conmigo directo o con vuestro contacto en ese distribuidor, así es. Otra pregunta que tengo es el tema de mobiliarios. Has mostrado unas imágenes que me han encantado de unos armarios panelados con... Eso me imagino que será el formato el más el 4 milímetros con la malla de fibra de vidrio por detrás. Así es. ¿Y cómo se adhiere a la superficie? Pues, ¿Tienes una superficie determinada? ¿Puede ser una madera? ¿Tiene que ser qué tipo de superficie tiene que ser? Eso ya no es... o sea, nosotros como empresa lo único que somos es proveedores, es decir, proveemos el material cerámico. Todo esa instalación, ese trabajo, es más parte de vosotros, del mobiliario con el que estéis trabajando, porque a lo mejor estáis trabajando con, como he dicho, Rimadesio, por ejemplo, la tienda de aquí de Icono de Madrid que trabaja Rimadesio. Pues a lo mejor ellos ya tienen diferentes tipos de sistema y te dicen, pues mira, podríamos hacerlo con este mobiliario, que la pieza es de este material, lo podemos directamente pegar con esto, aguanta, perfecto, o tenemos un sistema que son unas bielas en las que entramos la pieza, si la pieza no se mueve, queda perfectamente encajado, además lo pegamos con silicona, yo qué sé. Es más parte del que te va a proveer del mueble que vuestra, o si vosotros ya tenéis esos conocimientos de, mira, se puede pegar perfectamente sobre aluminio, sobre tal, y con estos materiales, pues tú ya sabes que el cliente puede comprar esta gama de muebles y que después vosotros los podéis reconvertir en esa pieza. Pero si tenemos la necesidad, porque todavía no contamos, no conocemos a ese proveedor que lo trabaje así, a través de vosotros tenéis referencias de pedidos que se hacen con este fin para hacer el camino inverso. Sí. O simplemente os traéis me ha pedido estas piezas así, yo las mando y... Sí, no, es decir, habitualmente cuando estamos hablando de mobiliario, si me pides contacto, te daré los contactos de personas de mobiliario que sé que trabajan o en tu zona o en tu comunidad.
Por ejemplo, en este caso aquí el número 1 en temas de esto es Rimadesio. También Guni Trentino trabaja todo el tema de mobiliarios y hace esa instalación de las piezas allí. Incluso si vais tanto a Rimadesio como a Guni Trentino, veréis ya piezas de mobiliario en las que están encajadas nuestras piezas de Inalco. De hecho, en Rimadesio, en la nueva tienda, tenéis varios tipos de instalación, y en Guni Trentino tenéis, pues, por ejemplo, el material pegado sobre una cajonera, sobre una encimera, etcétera. Entonces, Rimadesio, la tienda se llama Icono. Icono, y tenéis Jorge Juan y O'Donnell. Después Guni Trentino, Paseo de la Habana número 3. Tenéis, ya de hecho, ya cuando entráis, todas las escaleras son nuestras, toda la terraza es nuestra, todo el suelo de toda la exposición también es nuestro. Además, esa tienda, Guni Trentino, en el formato que más comercializa, más se vende de Inalco, que es ese Petra, tienen una colección exclusiva, bueno, un formato exclusivo. 100, se hace solo en 100, en 150 y en 150x3, pero solo Guni Trentino puede servir el 150-150. Entonces también tenéis algo exclusivo. Y si tenéis no de mobiliario, sino de pavimento y revestimiento, otro de los Guni Trentino sería el más top en cuanto a servicio, en cuanto a calidad de servicio y demás, pero el que más trabaja, el cliente número 1, el que más suministra Inalco es Distesur. Además tenéis 3 exposiciones en Orense 34, en Alcobendas y en Pinto. ¿Cómo es el nombre? Distesur. Es tienda multimarca. Exacto. Distesur. Luego en Classroom os paso todas las referencias con las webs, ¿vale? Distesur, todas... Exacto, seguro. Distesur, al fin y al cabo, por A, por B o por C, lo acabas conociendo, porque es multimarca, no solo trabaja azulejo, sino que también trabaja sanitario, también trabaja perfilería. Por A, por B, por C, en algún momento lo vais a conocer, tanto él como Guni Trentino. Peña, que no tenías, ¿no? Peña no trabaja, que es otro de los referentes aquí en azulejo en Madrid. Hay más tiendas, pero esas son las 3 insignias, las número 1. Distesur, las 3 exposiciones, fachada, interior, todo el suelo, es nuestro. Por ejemplo, en Distesur Pinto tienen, no sé, tienen hasta 12 ambientes con nuestros materiales, tienen todas las colecciones paneladas. En Orense tienen un espacio delimitado que solo es Inalco en combinación con Jessie, que es una de las griferías top a nivel internacional italiana, y un espacio de suelo elevado, tiene todos los materiales panelados, piezas de gran formato, y en Alcobendas lo mismo, fachada ventilada, todo el suelo, todo panelado, piezas de gran formato. Es decir, vayáis donde vayáis, vais a ver siempre lo más común de Inalco, que es ese gran formato. Sí, yo recomiendo que hagáis una visita porque sí que es verdad que estos materiales además ganan muchísimo cuando se ven al natural, ¿no? Porque, bueno, siempre es verdad que las imágenes son espectaculares, las que tenéis en la web, pero son esos materiales que cuando los ves luego puestos son de los que ganan. Entonces, bueno, pues esas tiendas que sí que están abiertas al público y que no hay ningún problema pasar, visitarlas. Guni es espectacular, la tienda de Guni Trentino. Y aunque no sea material nuestro, la fachada que tienen es espectacular. Ganó un premio de arquitectura, no sé si hace 2 años, y es muy, muy chulo. La fachada de Guni es de Cosentino. Así es. Yo una última pregunta que tenía, porque me preguntará. A mí me preocupa de los materiales en el exterior, sobre todo para las zonas exteriores y pensando en viviendas unifamiliares y tal, y las zonas que son piscinas, el calor que queman. Hay algunos materiales en el exterior que luego resultan incómodos porque cuando vas descalzo queman. Exacto. Esto, el según cerámico, yo la verdad es que no he probado. No sé si... El cerámico, es decir, por características técnicas, se puede utilizar perfectamente. De hecho, se cuece el material hasta 1200 grados, entonces por ruptura de calor no va a haber. Incluso aguanta hasta, no sé si eran 800 grados bajo cero, o sea, tampoco por frío se va a romper. Así que por características técnicas no hay problema. Evidentemente, al tocarlo, no tiene esa disonancia térmica entre el exterior, la temperatura del exterior y la pieza, que parezca fresquito o neutro y haya mucho calor.
evidentemente se va a traspasar a la pieza. Ahora bien, estamos hablando de una de las empresas más top, está muy trabajado y muy estudiado esto para que sea el menor posible. Ahora bien, es imposible. En cerámica, en madera, en casi todos los materiales que vayan a ser para el exterior, yo no conozco ninguno que aparente estar en temperatura neutra con un calor muy alto. No hay ninguno que yo conozca. Así que ahí lo único que valora más es el formato, es la estética, es lo que queráis conseguir, porque conseguir que no esté caliente, no sé si lo vais a conseguir con ningún material. Habrá algunos más, algunos menos. Claro, sí que es verdad que en zona húmeda, bueno, pues al final, una zona en torno de piscina, pues eso es ir descalzo, si está mojado, al final reduces un poco la temperatura. Pero sí que es algo que muchos materiales, luego a la hora de pisarlos, por ejemplo, pasa con los suelos esos que son de resinas y tal, que es que van muy bien, son inalterables, pero es que los pisas en verano y es que no puedes pisar. Al fin y al cabo, el material es un conductor también del calor, porque de hecho se utiliza muchísimo con suelo radiante, entonces sí que traspasa el calor. Ahora bien, no llega a ser molesto de no puedo como caminar en agosto en una playa oscura. Pero evidentemente no es el material que sea perfecto para exterior porque no haya esa disonancia. Yo tengo una duda, pero creo que va a ser más de concepto de material, pero no, que es que no Pues lo aprovecha porque... Me he quedado, cuando has explicado lo de las encimeras y lo de que un marmolista haga el encargo y tal, hablabas de que fuese o no fuese, pero no recuerdo el término. ¿Cómo? Rectificado significa que, por ejemplo, yo te digo que este formato es de 150 por 320, que es lo que te he dicho. Sí. Pues a lo mejor no es 150 por 320, es 152 por 324. Sí. Y no está hecho perfecto, no, a lo mejor no es un rectángulo perfecto, tiene una pequeña desviación que no es notoria, pero ¿por qué? Porque sabemos que el marmolista lo va a trabajar, lo va a cortar, va a darle la forma. Entonces, a lo mejor él, en función de cómo se mueve la veta o lo que sea, aunque tenga ese desnivel, lo encaja y hace que esa zona sea recta y ya lo corta y ya lo rectifica él. Pero no, o sea, la existencia de esos suelos, perdona, yo creo que está, del modelo rectificado y no rectificado, ¿qué es el coste? No varía nada. Es decir, el material rectificado, porque sabemos que pavimento y revestimiento, tú me estás pidiendo tantos metros que es para instalar directamente. Entonces, que tú lo puedas poner y que sepas que si haces 50 metros cuadrados no vas a tener una pequeña desviación que se te va a ir torciendo, sino que va a ser recto perfecto y vas a poder... O sea, ¿cuál es el sentido de que exista el no rectificado? Para nosotros ahorrar un proceso productivo. O sea, es un proceso productivo que hacerlo en una pieza... Se traslada al precio del producto. Sí, o sea, no tiene una diferencia en cuanto... Lo compré porque me gustó de mono, y cuando me lo instalaron, claro, no estaba rectificado. Son más baratos. Cuando lo instalaron, bueno, yo creo que está bien instalado porque efectivamente, o sea, si tú lo notas que es descalzo, esas cejas, que yo creo que son difíciles de salvar, al no estar rectificadas. Sí. En pavimento y revestimiento no tenemos sin rectificado, es decir, no tenemos un low cost para que sea más barato. Así por eso te digo que no diferencia en el precio, porque solo hay rectificado, porque el suelo tiene que ser perfecto, la pared tiene que ser perfecta. En encimera no hace falta. ¿Por qué? Porque va a cortarlo. Porque nosotros le demos ese rectificado, que a él sí que le supondría un coste, porque a lo mejor dice, pues vale, perfecto, esta zona ya la tengo recta, parto desde aquí. Pero ya le quitamos, primero, que él no pueda jugar con cómo quiere colocar la veta y hacer que el corte sea recto aquí, y lo utilice la zona rectificada para decir, vale, pues ya tengo esa recta perfecta, ahora corto solo aquí. Aclarado, muchas gracias. Sí. Una cosa que he comentado también está muy bien, que bueno, tenéis vosotros en las ventas, es que las piezas, hay hasta 38 modelos distintos, ¿no? De muchas colecciones, de forma que no se te repiten los patrones. Sí, hasta 55 metros cuadrados que no se va a repetir ni una sola pieza. Sí, claro, entonces es muy difícil que vayas a encontrarte con dos piezas iguales que subir, mira, claro. Tú vas, por ejemplo, a un centro comercial, te pones desde que son dos plantas y lo ves desde arriba y dices, mira, se repite 4 y se vuelve a repetir. Entonces, en este caso va a ser muy complicado que le identifiques,
porque es una pieza de, imaginemos que esto es el lienzo de 150 por 320. Queremos un formato de 100-100. Lo que hace la máquina es, leo aquí un 100-100, la siguiente pieza, el siguiente 100-100, luego aquí, luego el resto. Luego, como queda un trozo, lo que hace es este trozo sumado a esto, o hace una modificación. Entonces ya va creando diferentes patrones en función de la gráfica. Así que no vais a tener ni una sola pieza. Igual, y hay modelos, como por ejemplo ese que era tan marcado que era como un óxido con azules. Ese es infinito, es decir, no hay ni una sola pieza igual, porque como es en continuo, pues van cayendo las tierras de diferente manera, se va distribuyendo, y como es no hay ni una sola pieza igual. Vale. Muy bien. Pues muchas gracias. Está muy bien. Lo que os diría, aparte de visitar a esos distribuidores que son top, y vais a ver que las tiendas son una pasada, cualquiera de ellas. La de Icono, además, la acaban de abrir ahora en final de agosto, principio de septiembre. Es una pasada. Es que si queremos plantear en un futuro, tanto visita a alguno de estos distribuidores conmigo y vamos a ver los materiales y vemos un poco, sin problema, o incluso, si más adelante, no hay digo más adelante porque ahora estamos encerrados aquí en Madrid, pero que desde ya mismo se puede ir a fábrica y ver un showroom que son casi 2.500 metros cuadrados de piezas de gran formato. Estáis más que invitados, podemos plantearlo. Se puede hacer una escapada de un día en la que con un AVE llegáis hasta Valencia. Nosotros... Está en Castellón. 2 días no está mal tampoco. Sí, que Ya nos quedamos allí, que hace buen tiempo. Perfecto. Yo con eso no... ¿Está en Castellón la fábrica? En Alcora, que es un pueblo que está allí. De hecho, ahora lo que hemos hecho para facilitar también el transporte, al estar en Alcora, que es un pueblo, está entre Alcora, Onda y Castellón, está el 95% de la fabricación cerámica española. O sea, solo hay varios fabricantes que no están en esta zona, que es Consentino, que está en Alicante, y otro fabricante que está en el norte. Todo lo demás está en ese triángulo, que a lo mejor son 100 kilómetros cuadrados. O sea, en todo. Ahora bien, Alcora es un pueblo que desde Castellón hasta Alcora, yo que vivía en Castellón hasta la fábrica, hay 20 kilómetros y hay 23 rotondas. Entonces, hacer pasar un camión, todo esto, dificulta mucho. Entonces, lo que hemos hecho es, como el tráfico más habitual es Barcelona, Valencia, Alicante, todas esas zonas, lo hemos traspasado nuestro punto de almacén a la carretera misma para que no tengan que desviarse y carguen. Además, ahora es el almacén más moderno que existe en España en cerámica, que es totalmente robotizado, es decir, hay una máquina automática que coge la pieza y monta el cajón ella sola. Entonces, así no hay problema de equivocación, de que el material se rompa, no hay ese error humano, y así ya, aparte, que es más fácil para los transportistas recoger el material. Pero nosotros, el showroom, lo seguimos teniendo allí en Alcora, que es el pueblo al norte de Castellón, está a 15 minutos. Así que yo lo que considero mejor es escapada a lo mejor de un mismo día. Si queréis venir con vuestros coches, sin problema. Si queréis hacerlo a través de transporte público, tren hasta Valencia, aunque llegue hasta Castellón, no os lo recomiendo porque digamos que hasta Valencia el AVE tarda 2 horas y tarda 1 hora desde Valencia a Castellón, cuando es 80 kilómetros o 70. Entonces, llegar hasta Valencia, nosotros con la flota de coches de empresa os venimos a buscar y os llevamos a fábrica. Vemos proceso productivo para que veáis cómo se fabrican los materiales, todos esos pasos uno a uno, y el showroom de 2.500 metros de material instalado en gran formato para que perdáis el miedo no solo a utilizar un formato 100-100 en el suelo, sino que veáis incluso 100-250, 150 por 3, 150, 150, tanto en suelo como pared. ¿Y vuestros precios son por caja, no por pieza? Los precios son por... Es que ahí hay aspectos que sí que hay que indagar un poquito. El 100-100 es el único material que va en cajas, que directamente no tiene ningún sobrecoste ni demás. Todo el gran formato, ese 100, 250, 150, 150, 150 por 3,
al ser un gran formato y ser tan endeble, necesitamos garantizar que el material salga de fábrica perfecto y llegue perfecto. Entonces vienen unos cajones de madera muy reforzados, en lo que luego la pieza ni se mueve un centímetro. Eso tiene un sobrecoste, ¿por qué? Porque hay que abrir un cajón, montar otro cajón, sacar las piezas que necesites, fijarlo para que no se mueva, cargarlo al cajón. Si, por ejemplo, imagínate que en un cajón caben 20 piezas. Si cargamos 17, se te cobra esos gastos de embalaje por ese proceso que hay que hacer. ¿Que son 20? Como solo hay que coger el cajón y llevarlo al camión, no se cobra. Y si son 25, solo se cobra uno, porque hay un cajón que ya va entero y el otro es el que hay en el embalaje. Entonces, solo va por cajas eso, el precio es por caja y en el gran formato es por pieza. Realmente el precio que a vosotros os venden es por metro cuadrado. Es decir, necesito tantos metros de Petra crema natural en 150. Me diréis, 36 metros cuadrados. Entonces, esos son tantas piezas. El distribuidor nos lo pide a nosotros y ya le diremos, pues mira, completa un cajón o se te cobra un gasto de embalaje y ya os lo servimos. Pero va por metro cuadrado. El precio que os pasarán serán 30 euros metro cuadrado. Y aunque sean 37, pues es eso, independientemente de la pieza que sea de 150 o... Perfecto, sí, claro. Vale, porque nosotros a un sentido solemos hacer vista todos los años. Este año se ha quedado pendiente por cuestiones obvias, ¿no? Sí. Pero es una de las visitas que solemos hacer. Y Rimadesio las que no he hecho nunca como visita con Insenia, pero bueno, son las que también voy a contemplar. Desde Sur, por ejemplo, tampoco vamos porque es como es tienda más multimarca y tal, no es de las que visitamos porque además es muy fácil acceder la tienda nueva no la de O'Donnell, sino la nueva que han hecho de Rimadesio, bueno, que no es Rimadesio, es Icono en Jorge Juan, es espectacular. Todo el suelo, todas las paredes es material porcelánico Inalco. Tienen una parte en el que lucen las cocinas con las que trabajan, que son salía Schuller. No, Santos no. Es una marca italiana, me sale. Italiana, alemana. No sé con quién trabajas. Esto es un fallo de... Bueno, da igual. Y Poltrona Frau en cuanto a pieles y mobiliarios. Entonces tienes una firma top mundial como es Poltrona Frau, que son los que hacen la tapicería de los Ferraris, de los Porsche y no sé qué, que hacen unas butacas y demás en una piel que es exquisita. Una de las mejores empresas que hay en cocinas la ves allí, con nuestros materiales instalados. Luego ves todo el pavimento y revestimiento. Tienen Bofi para los baños. Es decir, son como el top en cada apartado, lo tendréis allí. Y está muy chulo de ver.